Gracias a ustedes, muy amables. Felipe, ¿alguna posibilidad de que el ELN esta vez sí? En esta llevamos... Ninguna. Cero, Felipe, cero. Estos señores del ELN se la han pasado así, no años, décadas. Pero yo valoro la paciencia del gobierno, yo valoro la paciencia del negociador. Porque No, pues cualquiera ya hubiera lanzado. Más bien del negociador que la del gobierno. Ya hubiera tirado eso muy permisivo. Le hubiera dicho no más. Felipe, este es el primer paso para la ruptura, para el levantamiento de una mesa de negociaciones, que la verdad... Que es una mala noticia, ¿no? Siempre. Siempre que se rompe una mesa de negociaciones es una mala noticia. Ahí tenemos el ejemplo, hoy amanecemos con la noticia de Gaza, que es una buena noticia, y era una negociación, bueno, con unos terroristas de una magnitud. A mí me parece, increíble. Héctor, Aquí, si me permite, me parece una buena noticia llegar a la conclusión, si estamos todos de acuerdo, en que con el ELN no es posible negociar absolutamente nada. Ya notificaron al gobierno, le dijeron que con este gobierno definitivamente no. Eso no cuesta sino muertos. Esa noticia no cuesta sino muertos. Pues deberían ser. ¿Y quién se levantó quién es el responsable? Estado, usted me va a decir que quién es el responsable. Sí, los responsables son los del ELN, lo que usted quiera. Pero el problema es que esa noticia lo que produce es muertos y no resuelve el problema. Por eso le iba a poner el ejemplo. 200 años. Sí, claro, en eso llevamos 200 años y la única vez que hemos logrado resultados concretos, de desmovilización y de desarme ha sido con acuerdos. Fue con los paras, fue con los narcotraficantes, fue con las FARC. Esa es la única vez que hemos logrado resultados concretos en esas tres oportunidades. Y usted mira la curva de homicidios en Colombia y en todos los tres casos hubo un cambio en la tendencia creciente de la violencia homicida por decreciente. En eso no hay duda. Seguimos en la guerra. Igual que en Israel, entre Israel y Gaza. No hay duda porque son datos. Son datos, no son opiniones. Llevamos 200 años en guerra, Héctor, los últimos 60, exacto, desde el levantamiento de las FARC hace 60 y pico de años, exactamente y por la vía de la guerra no hemos logrado terminar el conflicto. Pero por la vía de la negociación política tampoco. Por la vía de la negociación política hemos logrado desmovilizar organizaciones armadas, no solamente guerrilleras, y todas las veces que ha habido acuerdos, ha habido una sensible disminución de la violencia homicida en Colombia. Todas las veces. Estamos en lo mismo de siempre, 89, Héctor. Hoy estamos en el año 91, después de la negociación con las FARC, estamos en lo mismo. No estamos en lo mismo. En Colombia ha habido unos acuerdos que han demostrado que esa es la única manera de lograr efectivamente ¿a usted la le parece, desmovilización, Héctor, pero sobre todo la disminución de la violencia homicida. Que es mejor seguir negociando con los señores del ELN? A mí me parece que esto ya no tiene ningún futuro. Han intentado procesos de negociación con el ELN que de se aquí para atrás. Todos los gobiernos. Todos. Sí. Petro de izquierda, Duque de derecha, Santos de centro, Uribe de derecha, Pastrana, Samper, todos, absolutamente todos. Le recomiendo al doctor Héctor, al profesor Héctor, que se lea la columna ayer del doctor Alfonso Gómez Méndez, que se llama De la toma de Simacota a la paz total. Ahí está echada toda la historia de los fracasos Felipe, que ha habido frente a los procesos de paz, y más específicamente frente al ELN y la muerte de Camilo. Podemos seguir intentando en medio de los paros armados en el Chocó, en medio de los muertos en el Catatumbo, en medio de la coca sembrada. Néstor, podemos seguir intentando el cuento de una negociación. Siempre es mejor. Vamos a caer en la tesis de la que ya hemos pasado, de que esa es mala noticia porque el ejército tampoco Felipe, ha demostrado ser capaz de derrotarlo. Y vuelve y arrancamos. Claro, siempre es mejor tener una mesa de negociaciones y un eventual acuerdo de paz. Lo que ocurre es que con el ELN no hay ninguna posibilidad de que se logre una firma de un acuerdo o que ellos acepten las condiciones que pone Oti Patiño en esta carta. Y si no están en esas condiciones, Néstor, ¿qué sentido tiene seguir en una mesa de negociaciones cuando ellos además siguen delinquiendo, siguen con paros armados, siguen matando como en el Catatumbo, siguen secuestrando como en Arauca? Entonces, dígame,
¿Qué sentido tiene seguir? Sobre todo, Ricardo y Néstor, si la estrategia del gobierno sigue siendo la que usted ve en la carta de Oti Patiño, que es apelar casi de manera suplicante a la identidad de propósito revolucionario que existiría entre el ELN y este gobierno. Mire que como empieza la carta de Oti Patiño, vuelve a apelar a eso, que es la misma circunstancia en la que el presidente Petro se confió, incluso desde antes de ser candidato, cuando tenía estaba tan confiado en eso que dijo, esto se acaba en 3 meses. Después recalculó y le dio plazo hasta mayo del 2025, ¿no? Pero como va, no lo va a lograr. Que ya las ideas revolucionarias llegaron al poder con este gobierno, que ya el gobierno popular y todo ese montón de conceptos llegaron al poder. Entonces el ELN simplemente va a abrir los ojos, va a bajar las armas y se va a reincorporar a la vida civil o a la vida política o como sea. Yo pienso, Néstor, que a esta altura del partido ya debería estar claro que esa estrategia no funcionó. Y mientras más apela el gobierno a esa estrategia, más se endurece el ELN. Y más se endurece el ELN contra este propio gobierno, al que ya le notificó que no va a firmar con ellos. Más se endurece y más crece. Le iba a dar un dato a Héctor. Cuando se firmó la paz con las FARC, fue año 2016. Felipe, el ELN tenía 1.500 hombres, según cifras oficiales. Hoy, 8 o 9 años después de la firma del acuerdo con la FARC, el gobierno del presidente Duque, que le hicieron la guerra, se triplicó. Es que eso es lo que muestra la estupidez de la política de la guerra. Claro, ese dato solo muestra la estupidez de la política de la guerra. Y échele la culpa a los buenos. Porque es... Pero no eche la culpa, no le echo la culpa a nadie, Néstor. Es que ese es el resultado de la política de la guerra. Durante 4 años el gobierno del presidente Duque intentó la otra fórmula y el resultado es el que usted está diciendo. Entonces lo que es increíble es que con el resultado a la vista uno sostenga que hay que volver a la política equivocada. Ahora, déjeme decir esto que no me han dejado decir. Pero déjeme decir esto que no me han dejado decir. No, el cuento de no me han dejado. Déjeme decir esto que no me han dejado decir. El cuento de no me han dejado. No me han dejado decir eso. Otro día. ¿Cuál es su pregunta? Perdón. Pero déjemelo decir. Felipe, ¿cuál es la pregunta? No, que es que el desastre, el fracaso de la política de la guerra. ¿Y por qué firmaron las FARC? Si no era que los tenían arrodillados. Pues es que la única manera de negociar. Por lo que fue la de acuerdo. No, por lo que fuera no. La única manera de negociar. Les mataron comandantes en operaciones legítimas de la fuerza pública. Lo que yo estoy diciendo. Usted lo sabe mejor que todos. Hay que debilitarlos militarmente porque si no ninguna negociación llega a buen puerto. Sí. Solo que al ELN no es posible debilitarlo de la manera como se debilitó las FARC porque actúa de manera distinta y porque además está pertrechado en Venezuela. Entonces, pues es una tontería proponer que se haga lo mismo que con las FARC, con una guerrilla que es distinta. Pero lo que no hay 5.000 hombres del ELN en Pero Venezuela. Otra vez, eso solo no le pido que me deje decir una frase, Néstor. Yo dije, es una mala noticia, lo cual no quiere decir que sea una mala decisión romper la negociación. Son dos cosas distintas. Lo que yo quiero decir es, siempre conviene, como lo dijo Ricardo, siempre conviene llegar a un acuerdo como llegaron en Gaza. Así sea con los terroristas más bárbaros como los que se estaban enfrentando en ese territorio. Pero, claro, por supuesto que si las condiciones no lo permiten, pues no es posible la negociación. Vale. Sí. Pero la sociedad no puede renunciar, no debe renunciar a la idea clarísima de que lo único que produce resultados eficaces es un acuerdo producto de una negociación. El pedacito que le falta a Héctor es que la negociación en Gaza se dio después de una durísima guerra. Eso no es que simplemente nos dedicamos a negociar. Hay que derrotarlos, debilitarlos militarmente. 40.000 muertos. Es que cuando usted dice le declararon la guerra al Estado, quiere decir le declararon la guerra a usted y a mí y al gobierno que nos representa. Y esa negociación sin interés del otro, sin debilitamiento militar, no tiene cómo terminar. Pero además, es lo que ha pasado siempre con el ELN. Lo que sí hay es que revisar la estrategia. Yo analicé un artículo, leí con cuidado un artículo del doctor Eduardo Pizarro del fin de semana, quien además ha adelantado procesos de paz, que conoce muy bien al interior los procesos de paz. ¿Usted sabe, Eduardo Pizarro, de quién es hermano? Por supuesto, de Carlos Pizarro León Gómez. Y ahí
su análisis a lo que va no es a volver con el retrovisor del gobierno Duque, con el que siempre nos vienen a traer el argumento de hay que seguir a toda consta, sino que hay que garantizar que se revise una estrategia que ha sido fallida y que el mismo Oti Patiño reconoce con los ceses al fuego. Lo dijo la semana pasada, los ceses al fuego fracasaron. Y fracasaron porque, a juicio del doctor Eduardo Pizarro, se han diseñado unos pasos con unos incentivos perversos. No hay incentivos para negociar, para la paz, sino por el contrario, se da todo de antemano y ellos cada día se consolidan más. Digo ellos, los grupos terroristas y los grupos narcotraficantes, porque esa es la otra. Él hace un análisis de las dificultades del territorio colombiano por su porosidad de fronteras, por las rutas del narcotráfico, en fin, pero sobre la estrategia lo que dice es, en la medida en que los incentivos no existan, sino que todo se entrega de antemano, pues no hay ningún propósito para los grupos de firmar la paz. No hay que esperar a enero para saber que esto no va a terminar bien. Y pues con el dolor de los que hemos defendido los procesos de paz, el proceso de paz con las FARC, que se estableciera una mesa de negociación con el ELN, pues tenemos que reconocer con absoluta honestidad y también con dolor que si el ELN trata de matar al negociador del gobierno de un presidente que estuvo alzado en armas, que fue guerrillero, que fue revolucionario, pues eso solo demuestra que con el actual mando del COSE no hay ninguna posibilidad de paz. Y yo creo que esa es una dificultad que va a tener este gobierno, y es que el gobierno de un ex revolucionario, ex guerrillero, cierre la mesa de negociación con el ELN, pues va a ser muy difícil, Lo que yo sí espero es que dejen a un lado los ceses al fuego, porque los ceses al fuego, hay que decirlo con absoluta claridad, solo han fortalecido al ELN. El cese al fuego es viable únicamente cuando hay una correlación de fuerzas que favorece al Estado, como ocurría, por ejemplo, en las fases avanzadas de la negociación entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC, pero que hoy no existe con el ELN. Y otra noticia pésima es que con el régimen de Maduro quedándose atornillado en el poder, habiéndose robado las elecciones, pues el ELN solo aspira a crecer, porque todos sabemos que esa frontera, que es totalmente porosa, pues es y además un gobierno que se apoya y se apalanca, porque hay que decirlo con toda claridad, el gobierno de Maduro se apalanca en las armas del ELN para seguir en el poder. Ahí hay una connivencia entre el gobierno Maduro y el ELN, y por eso, pues ellos están de plácemes, y por eso no hay ninguna posibilidad que vean ahora un debilitamiento que los llevara a reflexionar de manera distinta. Con el aprecio al doctor Patiño, una carta de reflexiones no lleva a un grupo alzado en armas a reflexionar. Una correlación de fuerzas del Estado, donde le hayan dado de baja a algunos líderes, donde el Estado ejerce el legítimo uso de la fuerza, sí los lleva a reflexionar. Oti Patiño creo que sabe eso, Luis Ernesto. La denuncia que hace Oti Patiño esta mañana aquí es muy grave, y es que el ELN está intentando, dio la orden de asesinar a Álvaro Jiménez, que es uno de los integrantes del equipo de paz del gobierno del presidente Petro. Pero imagínese solo por un momento, Felipe, la noticia de que el ELN mata a un funcionario de paz del gobierno Petro. Solo por un segundo, piense en lo que eso significaría, y es lo que está a punto de suceder, dice Oti Patiño esta mañana. Pero además de la denuncia del asesinato, además de la denuncia de la amenaza a Álvaro Jiménez, lo que uno nota en la carta de Oti Patiño es prácticamente como esa carta de amor que uno manda y dice, bueno, yo casi que les dice, es decir, para mí la carta es prácticamente una declaración de la ruptura de las negociaciones con el ELN, que recurre a, fíjense Néstor, que recurre a episodios con Camilo Torres, es decir, sacando, digamos, del interior lo más cercano y decir, ustedes perdieron esta oportunidad. Es lo que les está diciendo Oti Patiño al COSE en esa carta. Sobre Venezuela, vale la pena un dato, Néstor. La organización Inside Crime ha dicho que el ELN opera en 8 estados de Venezuela, y que de los 5.000 hombres que tiene 1.000 allá en el territorio venezolano. Y un último dato. Quiere decir, tiene 4.000 en Colombia. Correcto. Todas las organizaciones, Plan del Golfo, ELN, disidencias de FARC, Segunda Marquetalia, apenas se firma el acuerdo de la paz, eran más o menos la tercera parte de lo que son hoy. Se reincorporaron 13.000
personas de las FARC. Y hoy esos grupos suman 17.000 personas en armas. El país tiene que sentarse a pensar, de verdad, ¿qué ha pasado en estos años? Se perdió la oportunidad de la paz con las FARC, que era sin duda el grupo fundamental, el grupo eje de la guerrilla colombiana. Y hoy los grupos armados han pasado de casi 5.000 personas integrantes o 6.000 que tenían en el 2017 a tener 17.000 personas. O sea, hoy hay 4.000 más en armas, sumando todos esos grupos, que los 13.000 que se reincorporaron con las FARC. Habrá que mirar qué errores se cometieron en el anterior gobierno y en este. Lo comido por lo servido. Son las 9 de la mañana, 4 minutos. A propósito, en segundos, noticias desde Venezuela y novedades sobre el acuerdo de cese al fuego pactado por los gobiernos de Israel y de Hamás. Estás escuchando Blue Radio.